Bendiciones a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Modelos de Fe, el capítulo número 11 del libro de Hebreos, muchas veces conocido también como el capítulo del Salón de la Fama. Amado Dios, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad, por esta mañana, este día de vida. Pedimos, Padre, que nos deje entendimiento hacia tu palabra, que podamos aprender, Padre, de todas las vidas que son compartidas en este capítulo. Y asimismo, Padre, desarrollar prácticas, rutinas espirituales que sean asimismo no solo eficaces, sino también inspiración a otros que nos rodean, mientras buscamos darte toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver que Hebreos termina con una llamada a perseverar en la fe, que descansa en las promesas de Dios sin importar las circunstancias, escribiendo a lo que es a un auditorio cuyas acciones se originaban por la presión del mundo, más bien que en las promesas de Dios. El autor de Hebreos insta a andar inspirado por la fe que caracterizó a tantos del Antiguo Testamento. Estos hombres y mujeres estaban tan convencidos de la fidelidad de Dios que ordenaron sus vidas de acuerdo a su palabra. Siguieron el ejemplo sugerido por Dios y caminaron por fe y no por vista. Podemos ver entonces asimismo que comienza el capítulo 11, versículo 1, inmediatamente con lo que es la fe. ¿Recuerda usted lo que sentía cuando era niño y se acercaba a su cumpleaños? Se sentía emocionado y ansioso. Tenía la certeza de que recibiría regalos y obsequios, pero algunas cosas serían una sorpresa. Los cumpleaños combinan seguridad y expectación. Así también, hermanos, es exactamente también la fe. La fe es una convicción basada en las experiencias pasadas de que con toda seguridad Dios nos dará nuevas sorpresas. Dos palabras describen nuestra fe, confianza y también certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y final seguros. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser que es. El punto final es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, mostramos verdadera fe. Dios habló y se creó de la nada el universo. Declaró que sería y así fue. Nuestra fe está puesta en Él, en el Dios que creó el universo con su palabra. La palabra de Dios tiene un poder impresionante. Cuando Él habla, usted oye y responde. Oigo yo, respondo yo. ¿Cómo puede prepararse mejor para responder a su palabra? Comenzamos con el capítulo 11, versículo 4, aquí cuando dice, una de las primeras personas mencionadas, Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Abel ofreció un sacrificio que agradó a Dios, en cambio, el sacrificio de Caín fue inaceptable. El perfil, ¿verdad?, de Abel se halla en Génesis capítulo 6 y el perfil de Caín se encuentra en Génesis capítulo 7. El sacrificio de Abel, un animal expiatorio, fue más aceptable a Dios porque fue un sacrificio de sangre y más importante por la actitud la cual la ofreció. Así que la actitud, hermanos, tiene un gran peso, ¿verdad? Porque vino con una actitud no correspondiente. Creer que Dios existe es solo el comienzo. Aún los demonios creen, como dice Santiago 2, 19 y 20. Dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia. Él quiere una relación personal y dinámica con usted que transformará su vida. Algunas veces nos preguntamos de cuál será la suerte de quienes no han oído de Cristo y que ni siquiera han tenido una Biblia para leerla. Dios nos asegura que todo aquel que lo busca con sinceridad, que actúa con fe, basado en el conocimiento que tiene de Dios, será recompensado. Disculpe, capítulo 11, versículo 7. Tenemos aquí a Noé. Noé sufrió el rechazo porque era diferente de sus vecinos. Dios le encomendó la tarea de construir un arca enorme en medio de un extraño, de un territorio seco. Y aunque el mandato de Dios no parecía tener sentido, Noé obedeció. Y cuando Noé obedeció, se volvió asimismo también un extraño para sus vecinos.
tal como las nuevas creencias de los judíos cristianos, indudablemente, hicieron que sobresalían entre los suyos. Cuando usted obedece a Dios, no se sorprenda si los otros le consideran a usted diferente. Su obediencia hace que la desobediencia de ellos se destaque. Recuerde que si Dios le ordena hacer algo, Él le dará la fuerza necesaria para llevar a cabo dicha tarea. En el versículo 8 al 10, Abraham era un hombre de fe. Al mandato de Dios dejó su hogar y se fue a otra tierra. Obedeció sin discutir, como dice Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Creyó en el pacto que Dios hizo con él. En obediencia a Dios, Abraham incluso estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, como dice el capítulo 22 de Génesis. No se sorprenda si Dios le pide que renuncie a su ambiente conocido y seguro a fin de cumplir su voluntad. El versículo 11 y 12 tenemos que Sara era la esposa de Abraham. No pudieron tener hijos después de muchos años de matrimonio, pero Dios le prometió un hijo a Abraham, pero Sara dudó que pudiera quedar encinta ya que era de edad avanzada. Al comienzo ella se rió, pero más tarde creyó. En el capítulo 18 de Génesis, y podemos llegar a darnos cuenta, ¿verdad?, que somos extranjeros y peregrinos, gracias a las circunstancias. Podemos comprenderlo tarde en la vida o como resultado de tiempos difíciles, pero este mundo, hermanos, no es nuestro hogar final. Las personas de fe que se mencionan en el capítulo 11 del 13 al 16 murieron sin haber recibido todo lo que Dios le había prometido, pero nunca perdieron su visión del cielo, una patria mejor y celestial. Muchos cristianos se sienten frustrados y derrotados porque sus necesidades, deseos, expectativas y demandas no son satisfechas de inmediato cuando creen en Cristo. Llega a impacientarse y quieren rendirse. Ojo con esto, no caigamos en la trampa del enemigo. Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo en el capítulo 11, versículo 17 al 19, cuando Dios se lo pidió. Dios no permitió que Abraham le quitara la vida a su hijo Isaac, porque la orden era para probar la fe de Abraham, no para exactamente matar a su hijo. En lugar de quitarle su hijo, Dios le dio a Abraham toda una nación, una descendencia por medio de Isaac. Si usted se siente atemorizado de confiar en Dios, hermanos, ¿verdad? En cuanto a lo que es con su más preciado bien, un sueño, ¿verdad? Un deseo, preste atención al ejemplo de Abraham. Como estuvo dispuesto a renunciar a todo por Dios, recibió su recompensa más de lo que pudo haber imaginado. Y nosotros podemos llegar también a recibir estas bendiciones si nosotros estamos dispuestos a ponerlo de verdad en las manos de Dios y actuar en fe. El capítulo 11:20, Isaac fue el hijo prometido de Abraham y Sara en su vejez. Fue por medio de Isaac que Dios cumplió su promesa de dar a Abraham descendientes que no podrían contarse. Isaac tuvo mellizos, Jacob y Esaú. Dios eligió a Jacob, el menor de ellos, para continuar por medio de él el cumplimiento de su promesa a Abraham. Podemos ver también que luego Jacob fue hijo de Isaac y nieto de Abraham. Los hijos de Jacob vinieron a ser los padres de las 12 tribus de Israel. Aun cuando Jacob, ¿verdad? Que escuchamos Jacob, también es llamado a sí mismo Israel, estaba a punto de morir en tierra extraña, creyó la promesa de que los descendientes de Abraham serían como la arena del mar y que Israel llegaría a ser una gran nación. José, uno de los 12 hijos de Jacob, fue vencido como esclavo por sus hermanos celosos. En el capítulo 37 de Génesis, con el tiempo José fue vendido nuevamente, esta vez a un oficial del faraón de Egipto. Por su fidelidad a Dios, José fue puesto en un alto puesto de Egipto, vendido nuevamente y aún pudo haber aprovechado esa posición para levantar un imperio personal, pero él recordó la promesa que Dios le había hecho a sí mismo a Abraham. Y después de que se reconcilió con sus hermanos, trajo a la familia para que estuviera cerca de él y pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida cuando los judíos al fin
salieran de Egipto. Hermanos, fe, ¿verdad? Fe significa confiar en Dios y cumplir su voluntad, a pesar de las circunstancias o consecuencias. Los padres de Moisés confiaron a Dios la vida de su hijo. No eran padres orgullosos, sino creyentes que tenían fe de que Dios cuidaría de él. La fe nos permite confiarle a Dios, incluso a nuestros hijos. En el capítulo 11, 24 al 28, vemos también aquí que Moisés fue uno de los grandes líderes de Israel, profeta y legislador. Pero cuando nació su pueblo, pero cuando nació, su pueblo era esclavo en Egipto y los líderes egipcios habían ordenado que muriera todo niño hebreo. Moisés fue protegido y la hija de Faraón logró que Moisés llegara a ser parte de la familia real, como dice Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. Fue necesaria la fe para que Moisés renunciara a su lugar en el palacio, pero pudo hacerlo porque vio el carácter fugaz de la riqueza y del prestigio. Es muy fácil ser engañados por las ventajas temporales de la riqueza, la popularidad, el nivel social y los logros, y no ver las ventajas eternas, hermanos, de lo que es el reino de Dios. Cuidado con esto. La fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de valores del mundo para ver los valores eternos del reino de Dios. Capítulo 11, versículo 31, cuando Josué planeó la conquista de Jericó, envió espías para investigar sobre las fortificaciones de la ciudad. Ellos hallaron a Rahab, quien tenía dos cosas en su contra. Era gentil y además de ser gentil también era prostituta. En algunas Biblias, ¿verdad? Dice ramera, es la misma cosa. Pero mostró que tenía fe en Dios al dar acogida a los espías y al confiar en que Dios protegería a su familia y a ella cuando fuera destruida la ciudad. La fe nos ayuda a cambiar y a hacer lo que es correcto a pesar de nuestro pasado o de la desaprobación de los demás. El Antiguo Testamento presenta la vida de varias personas que tuvieron esas grandes victorias. Josué y Débora conquistaron reinos. El libro de Josué, jueces 4:5 también. Nehemías administró la justicia del libro, pero administró lo que era la justicia, como nos dice el libro de Nehemías. Y Daniel fue protegido de la boca de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego fueron protegidos del horno de fuego, como dice Daniel 3, y el Sadrach, Mesach y Abednego es en Daniel capítulo 6. Elías escapó de las espadas de los escuderos de la reina malvada, con Jezabel, Primera de Reyes 19:2. Ezequías llegó a ser fuerte después de una enfermedad, como dice Segunda de Reyes 20. Gedeón fue poderoso en la batalla, como dice Jueces capítulo 7. Un hijo de una viuda fue resucitado por el profeta Elías en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 37. Y nosotros también podemos tener victoria mediante Cristo. Nuestras victorias pueden ser parecidas a las que tuvieron ellos. Dios quiere que nosotros desempeñemos nuestra fe. Ahora, ¿estamos dispuestos a ponerla en acción? Buena pregunta. Capítulo 11 del 32 al 40, estos versículos resumen la vida de otros grandes hombres y mujeres de fe. Algunos tuvieron victorias sobresalientes a pesar de la amenaza de la muerte, pero otros fueron severamente maltratados, torturados, hermanos, y hasta asesinados. Mientras estemos en la tierra, tal vez jamás logremos ver el compromiso de nuestro sufrimiento, pero sabemos asimismo que Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho. Muchos piensan que el dolor es la excepción en la vida cristiana. Cuando el sufrimiento tiene lugar, dicen, ¿por qué a mí? Sienten como si Dios les hubiera abandonado o quizás que no era tan confiable como pensaban. Pero en realidad, hermano, hay que entender en que un mundo malvado, ¿verdad? Es en el que vivimos. Y la vida incluye mucho sufrimiento, incluso también para los creyentes. Su fe y sus valores morales de este mundo, ¿verdad? Son sumamente importantes. Si esperamos dolor y sufrimiento, no nos aplastarán cuando ocurran. También podemos recibir el consuelo al saber que Jesús sufrió del igual modo. Él comprende nuestros temores, nuestras debilidades y nuestros desalientos. Se le ha llamado a Hebreos en el capítulo 11, 39 y 40 la galería de la fama de la fe.
No hay duda que el autor sorprendió a sus lectores con esta conclusión. Estos héroes y judíos admirables no recibieron el premio total de parte de Dios porque murieron antes de que Cristo viniera. En el plan de Dios, ellos y los creyentes cristianos serán recompensados juntos. Hay solidaridad entre los creyentes, como dice el capítulo 12, versículo 23 del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, serán glorificados juntos. No solo somos uno en el cuerpo de Cristo con todos los que están vivos, sino que también somos uno con los que ya han vivido. Todos somos necesarios para ser perfectos a sí mismo en Él. Señor y Padre Celestial, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por todos estos ejemplos, estos valores, estas historias que ilustran lo que se espera de nosotros. Guárdanos, guíanos y que podamos, Señor, nosotros también vivir una vida, Padre, que emita una esencia, Señor, de esperanza porque aplicamos tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.